Muy buenos días nuevamente con todos, siendo las 9:03 de la mañana, Ya. pleno de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada por Víctor Prados Aldarreaga como presidente, la señora Inés Villabonilla y el señor José Antonio Neira Flores, como magistrados componentes de la misma. Damos inicio a la sesión de audiencia programada en el proceso 204-2018, seguido contra el acusado Elio Abel Conchacaya por delito contra la administración pública en agravio del Estado. Esta audiencia se realiza de manera virtual para garantizar su publicidad. La misma se retransmite por el canal oficial del Poder Judicial. Queda en la dirección del debate el señor Neira. Proceda. Bien, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Con fines de acreditación, por favor, por el Ministerio Público. Buenos días, señores jueces supremos. Buenos días a las partes procesales, a sus señores abogados y a los órganos de prueba y al personal jurisdiccional. Alcides Mario Chinchay Castillo, fiscal adjunto supremo titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, se apersona a esta diligencia por el Ministerio Público. Mis datos de notificación ya obran en auto, señor. Por la Procuraduría Pública. Su venia, señor director. Señor presidente, señores miembros de este colegiado supremo, señor titular de la acción penal, colegas de la defensa, personal jurisdiccional auxiliar. No lo escuchamos, señor Vilches. Se ha ido su audio. Perdón, señor director. Repito, si me permite. Sí. Con su venia. Señor presidente, señores miembros de este colegiado supremo, muy buenos días, señor titular de la acción penal, colegas de la defensa, personal jurisdiccional auxiliar, por el Estado debidamente constituido en actor civil, el letrado Milton Vilches Grandes, con registro CAL 34481, miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima para litigar. Los demás datos se han consignado. Gracias, señor director. No tiene por qué. La defensa técnica del señor Conchacaya. Muy buenos días, señor. Jimmy García Ruiz, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 838, abogado defensor del ciudadano Elio Abel Conchacaya. Muy buenos días, señor director de debates, muy buenos días, señor presidente y señora integrante, señora juez suprema, integrante de este colegiado, señor representante del Ministerio Público, de la Procuraduría y demás participantes en esta sesión de audiencia de juicio oral. Muy buenos días. Buenos días. ¿La defensa pública está? Buenos días, señor director de debates, a los señores y señoras magistrados presentes y a todos los concurrentes. Abogado Rommel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro del Colegio de Abogados del Callao 9736, defensor público asignado a la Corte Suprema. Bien, el señor Concha. Señor director de debate, señor presidente, señorita integrante de esta digna sala, muy buenos días, señor fiscal, muy buenos días con todos los presentes. Soy Elio Abel Conchacaya, con DNI 088833 y demás datos que obran en sesiones anteriores. Muchas gracias. No tienen por qué. Se le consulta a la señora especialista de audiencia si hay algún despacho pendiente de dar cuenta. Señoras y señores, buenos días. Señor director de debates, para informar a usted que no hay despacho pendiente para dar cuenta. Bien. De acuerdo con lo admitido mediante resolución número 24, de fecha 19 de julio de 2023, procede a dar inicio a la actuación del careo entre testigos, conforme a lo establecido en el artículo 183 del Código Procesal Penal. Artículo 183, reglas del careo. Inciso 1. El juez hará referencia a las declaraciones de los sometidos a careo, les preguntará si las confirman o las modifican, invitándoles, si fuera necesario, a referirse recíprocamente a sus versiones. 2. Acto seguido, el Ministerio Público y los demás sujetos procesales podrán interrogar a los sometidos a careo exclusivamente sobre los puntos materia de contradicción y que determinaron la procedencia de la diligencia. Entonces, conforme a lo establecido en el artículo 183.1 del CPP, luego de hacer referencia a las declaraciones de los testigos, le pregunta si confirma o modifica su versión. Posteriormente, conforme a lo establecido en el artículo 183.2 del CPP, le corro traslado a los demás sujetos procesales para que se lo interrogue respecto solo al punto materia de contradicción. Careo, en los que intervienen Willy Cerrato Puse,
David Cornejo Chinguel, Susana Esther Kulki Pacaya. Primera contradicción. Esto es propuesto por el Ministerio Público. Ya voy a iniciar por las propuestas por el Ministerio Público. Primera contradicción. Iniciativa del primer encuentro entre Willy Cerrato Puse y David Cornejo Chinguel. Carreo entre Willy Cerrato Puse, David Cornejo Chinguel y Susana Esther Kulki Pacaya. David Cornejo Chinguel manifestó que Susana Esther Kulki Pacaya le propuso la posibilidad de contactarse con Willy Cerrato Puse. Susana Esther Kulki Pacaya mencionó que David Cornejo solo le mandó saludos a Willy Cerrato Puse. Señor David Cornejo Chinguel, al respecto. No lo escuchamos. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a todos. Buenos días, señor Cornejo. Me ratifico en mi declaración, señor magistrado. Señora Kulki. ¿Captó la idea? Sí, señor, pero no se ajusta a la verdad. Pero por eso, pues, señora, ¿qué tiene que decir usted? Bueno, yo llamo al ingeniero a petición de Willy Cerrato, porque Willy Cerrato vino a mi domicilio aquella mañana. Ese fue el primer contacto sobre el asunto que nos ocupa hoy en día. Señor Cornejo. Sí. Señor magistrado, la verdad tiene dos principios, la sinceridad y la humildad, con la que siempre he dicho mis criterios en este juicio. Me ratifico una vez más y estando en mi despacho, en aquel entonces, en el año 2018, como alcalde provincial de Chiclayo, efectivamente, como está en mis declaraciones y les he ratificado en más de una oportunidad, efectivamente, viendo mis preocupaciones, la señora Esther Kulki Pacaya, que era mi coordinadora de alcaldía, la persona más directa que tenía en mi gestión, viendo mis preocupaciones, me dice tal y conforme yo lo he referido en mis declaraciones, que el señor Willy Cerrato Puse tiene contactos en Lima y que me podría ayudar. Esa es la verdad. Bien. ¿Algo más que decir, señora Kulki? El ingeniero se ha confundido, al parecer. Ha habido un error, ingeniero, porque yo nunca le he propuesto a usted que Willy Cerrato lo ayude. El primer contacto que hubo, ingeniero, fue el día en que yo lo llamé a usted porque Willy Cerrato quería hablar con usted. Willy Cerrato vino a mi domicilio. En mi primera declaración consta de que una mañana yo hago la llamada a Willy Cerrato para preguntarle, Willy, ¿tú estás comentando algo sobre el ingeniero y sobre la supuesta investigación que todo el mundo sabe menos el ingeniero? Y me dijo, no, yo no sé nada, pero ahorita voy a tu casa. Yo estaba fuera de casa y cuando regresé como en media hora, él llegó de inmediato y me dijo, llama a David, dile que venga, que estoy aquí en tu casa. Y le dije, habla con él, y le pasé y le dijo a él a usted al teléfono, David, vente a la casa de Susana que estoy aquí esperándote. Aquel día, ingeniero David Cornejo, debe recordar usted, era un día de visita que usted hacía a la planta de transferencia en Pampa y Perros, en la carretera San José. Usted iba a hacer esa visita con todo el equipo de funcionarios, el gerente general, iba a hacer una inspección in situ y usted envió por un momento su trayectoria para venir al llamado de Willy en mi domicilio. Yo nunca le propuse eso en el despacho, ingeniero. Debe haber un error, usted se ha confundido. Entendible por la situación y todo esto que ha ocasionado. Pero esa es la verdad, ingeniero, recuerde bien, está en mi primera declaración. ¿Yo qué iba a saber? Si usted sabe que mayor contacto yo con Willy Cerrato no he tenido. Y a usted mismo, él le hablaba mal de mí. Usted mismo en algunas oportunidades me comentó que el señor se refería mal de mi persona, pese a ser yo madre de su hija, por sus propios intereses. Bueno, pero recuerde bien, ingeniero David, por favor. A ver. No, sí, ingeniero. ¿Puedo hablar, señor magistrado? Que sí, puede la última intervención, a ver. Muy bien, discúlpeme. Me ratifico. No puedo estar equivocando las cosas por un solo detalle, que desde el año 2016, antes de las elecciones presidenciales, yo estaba
no solamente con una idea pésima, mala del señor Cerrato, porque públicamente como alcalde de Chiclayo me había dicho que el señor Cerrato es un hombre impresentable. Y consta en los periódicos y por ese detalle él me hizo una querella. Entonces, cuando la señora Kulki en mi despacho me dice esto, le digo, pero ¿cómo me va a ayudar ese hombre si tiene una querella conmigo y yo tengo ese concepto del señor que es un hombre impresentable? Entonces, es ahí donde se produce efectivamente la decisión mía que el señor Cerrato vaya a una entrevista personal conmigo para conversar. Ese es el detalle, señor magistrado, y que estaba en mis declaraciones no solamente del fiscal provincial de aquel entonces que tenía la causa 6984-2018, sino también en la Fiscalía Suprema Anticorrupción que vino a Chiclayo a pedir en mis declaraciones y reiteradamente lo he manifestado. Así que me ratifico en mi declaración, señor magistrado y señora Kulki. Las cosas son claras. Ya han pasado 5 años. No podemos estar de ninguna manera diciendo las cosas de manera calculada, razonada. La verdad es una sola y requiere sinceridad y humildad. Ya no tenemos nada que ganar ni nada que perder y hay que solamente decir la verdad y para eso yo estoy aquí como testigo. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, y recuerdo a cada uno de ustedes que están bajo juramento, continúen con el juramento como testigos y tienen la obligación de proveer información que tenga que ver con el esclarecimiento de los hechos y con la búsqueda de la verdad. A todos ustedes, tres, excepto el señor Concha en su oportunidad que está como acusado, pero todos ustedes están bajo esa responsabilidad. Bien, señor fiscal, usted ha ofrecido estos careos. Terminaremos los puntos que usted indicó en este acápite para proceder a hacer las preguntas a cada uno de ellos. Perfecto. Conforme, bien, señor. Conforme, bien, señor. Muchas gracias. Señor Cerrato Puse. Queremos verlo, señor Cerrato Puse. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Me escuchó, no? De la responsabilidad que tiene si incurre en una falsedad al momento de la contradicción, ¿no? Bajo la misma cuestión, usted es testigo impropio en este caso y por lo tanto continúa bajo ese mismo juramento. Mire. Sí he escuchado, doctor, sí he escuchado. Perfecto. Bien, señor Cerrato. Señaló que Susana Esther Kulki Pacaya fue quien le dijo que David Cornejo Chinguel quería conversar con él sobre un problema que tenía. ¿Qué tiene que decir? Yo me ratifico, señor magistrado, en mi declaración y lo que ha dicho la señora Susana Kulki es lo correcto. David Cornejo Chinguel declaró que Susana Esther le dijo que lo veía preocupado y que había una persona que podía apoyarlo, refiriéndose a Willy Cerrato Puse. Señor Cornejo. Sí, señor. Efectivamente, me ratifico en esa declaración y eso es en honor a la verdad. Así fue. Eso fue más o menos terminando julio, si mal no recuerdo, comienzos de agosto del año 2018. Se filtraba en los periódicos de Chiclayo las noticias de una investigación reservada que tenía FECOR y por esas razones, efectivamente la señora, como era la más próxima a mi despacho, porque ejercía el cargo de coordinadora de alcaldía, me vino con esta opinión. Y vuelvo a ratificar. Yo le dije, señora, ¿cómo un hombre que tiene conmigo una querella me va a ayudar? Bueno, conversen ustedes. Y efectivamente acepté por la presión de esa presión mediática, valga la redundancia, acepté conversar con el señor Willy Cerrato. Esa es la verdad, señores magistrados. Bien. ¿Algo nuevo, señora Susana Esther? Nada nuevo, señor magistrado. Yo le ruego, por favor, se remitan ustedes a mi primera declaración y esa declaración no va a variar porque lo mismo que yo he dicho hace un instante consta en mi primera declaración de cómo empezó todos estos sucesos. Y yo rechazo contundentemente la declaración del ingeniero David Cornejo. Él está muy equivocado, está faltando a la verdad, ingeniero. Susana Esther Kulki Pacaya indicó que al despedirse David Cornejo Chinguel le dio que mandaba saludos a Willy Cerrato Puse, por lo que luego le consultó a Willy Cerrato Puse si había mencionado algo sobre la problemática de David Cornejo Chinguel en su radio. Posteriormente declaró sobre la compra de pasajes. Al respecto, señora Kulki. Sí, eso es así. Eso ha sido el orden de las cosas, señor magistrado. Ese ha sido el orden de las cosas. Señor Cornejo.
Sí, efectivamente. La intervención de la señora Kulki Pacaya y del señor Cerrato se concertó de tal manera en que yo di el dinero para los pasajes del señor Willy Cerrato Puse para Lima a través de la señora Kulki Pacaya. Bien, señor Cerrato Puse refirió que Susana Esther Kulki Pacaya lo llamó para decirle que David Cornejo Chinguel quería reunirse con él, por lo que la iniciativa de reunirse era de este último, quedando en que Willy Cerrato Puse viajaría a Lima. Señor magistrado, yo me ratifico en mi declaración, efectivamente así fue. Yo tenía, como dice la señora Susana, como dice el exalcalde de Chiclayo, yo tenía un programa noticioso en Radio Fuego 100.5, un programa muy sintonizado y escuchado en el departamento de Lambayeque, y como dice el ingeniero, eran primeras planas, Cornejo Chinguel pronto en la cárcel, Cornejo Chinguel con los días contados, y lógicamente periodísticamente y como abogado también tenía interés en saber cuál era la verdad, ¿no? Y eso fue todo. Y lo que dice la señora Susana Kurki es lo correcto, así sucedieron los hechos. Bien, señor fiscal, preguntas. Sí, una pregunta, señor director, con su venia, no es una pregunta reiterativa. Lo que quiero es aclarar, no he entendido bien. Señora Susana Esther Kulki Pacaya, he entendido, y quisiera que me lo aclare si es que entendí mal, usted dijo que hubo una conversación sobre si don Willy había mencionado a don David en su programa de radio. Entendí que le dijo que no. Y de ahí le entendí que Willy sugirió tener una reunión con David Cornejo Chinguel, ¿me parece? ¿O le escuché mal? ¿Podría aclarar? Sí. Aquella mañana, cuando yo llamé a Willy, porque el ingeniero me había llamado minutos antes, porque se olvidó las llaves, me dije, Kulki, estoy mandando al chofer a recoger las llaves porque me he olvidado. Entonces, ya ingeniero, muy bien, está bien. Saludos a Willy Cerrato. Se despidió el ingeniero por teléfono y me dejó preocupada, era sábado, señor magistrado. Y era sábado, pero yo me quedé preocupada porque ya estábamos con este tema de la investigación, como repito, todo el mundo sabía, menos el alcalde de Chiclayo, ¿no? Entonces, me fui al metro, que está acá de vuelta en mi casa con mi madre, y y lo llamé inmediatamente al Willy, le digo, ¿qué estás hablando? Como era sábado y Willy hacía programas los días sábados solamente, entonces yo le digo, Willy, ¿tú has hablado algo sobre el ingeniero y la supuesta investigación que existe, que todo el mundo habla, que el ingeniero no sabe nada y está bien preocupado? Me dijo, no he dicho nada. Porque yo pensé que de repente Willy sabía y él habló, dijo, criticó, yo no sé. Y me dijo, pero ahorita estoy yendo a tu casa. En esa conversación Willy me dice, estoy yendo a tu casa. Le digo, no estoy en mi casa, estoy fuera de casa. Me dice, entonces, ¿en qué tiempo? En media hora más o menos. Efectivamente, yo regresé a casa, inmediatamente Willy llegó. Cuando él llega, yo le digo, el ingeniero lo he llamado, así no, lo mismo. Y me dijo, llama a David. Le digo, el ingeniero está en el despacho ahorita, y me dice, llámalo, dile que venga. Le digo, llámalo tú, que llámalo. Y él le dijo, David, vente a la casa de Susana. Yo le dije, ingeniero, buenos días, le va a hablar Willy Cerrato. Ven a la casa de Susana que estoy aquí. Y ese día el ingeniero iba de paso, porque mi casa está en la carretera Pimentel, y pasan por aquí para irse a la planta de transferencia que se estaba construyendo como parte del programa Chiclayo Limpio. Entonces iba a pasar por acá el ingeniero, porque iba con todos los funcionarios y había concertado esa reunión días antes. Y el ingeniero le dijo, ya, voy a ir. Se pusieron de acuerdo, el ingeniero vino, estuvo aquí conversando, le dijo de sus preocupaciones, y yo los dejé conversando en mi salita del primer piso y yo me fui a mi cocina. Ahí fue donde empezó todo. Y bueno, pero que yo haya ofrecido los servicios del señor Cerrato al señor David Cornejo, eso es una falta a la verdad tremenda, fiscal. En ningún momento se ha declarado eso. Yo no he declarado porque yo no tenía contacto con Willy Cerrato y además Willy Cerrato y yo no nos llevamos bien, que diga el señor. Nosotros somos padres de una joven, pero ya desde el año 2007 yo a Willy Cerrato casi no lo veo. Desde el año 2007 y estábamos hablando, señor,
del año 2018. ¿Entiende? Entonces, mal hacen cuando dicen que yo he ofrecido los servicios de Willy Cerrato. ¿A razón de qué? ¿Qué soy yo entonces, señor David Cornejo? Perdón. ¿Me está preguntando, señor magistrado? Señor David Cornejo, ¿qué soy yo? Claro. Si usted ha trabajado afirmaciones que van en contra de lo que usted ha respondido a preguntas del señor fiscal, y la señora le está diciendo que es ella, si está diciendo algo que es falso. Eso es lo que le está confrontando. Sí. Yo creo que está faltando a la verdad la señora Kulki, porque si mal no recuerdo, y lo tengo claramente en mi mente, cuando me habla de Willy Cerrato me dice textualmente lo que yo recuerdo, está en mi mente, impregnada aquí, porque este es un caso que yo mismo lo logré en la fiscalía, en la investigación preliminar, determinaron. Me dijo, tiene sus amiguitos en Lima, así como lo ve usted a Willy Cerrato puse. Yo recuerdo claramente esa frase, tiene sus amiguitos en Lima. ¿Cómo no recibir, digamos, esa apreciación y decirle, bueno, a pesar del juicio con el que estoy con este señor, bueno, vamos a conversar, pues? Porque me dijo, recuerde usted, señora Susana Kulki, que me dijo textualmente. Un hombre, yo siempre lo he tenido por un hombre muy inteligente, a usted, ingeniero. Capaz de Señora Kulki, tiene que dejarlo que termine, señora. Tiene sus amiguitos en Lima y los puede apoyar, así como lo ve usted a Willy. Por favor, ¿ya? Esa es la verdad, señor magistrado y señor fiscal. No, ingeniero. Señora Kulki, por favor. No, ingeniero. El ingeniero... Terminó este punto ya. Señor fiscal, prosiga. Bien, en esta sugerencia de don Willy, llama al ingeniero, le dijo don Willy para qué era esta convocatoria que le decía, llama al ingeniero. Ha apagado su micro, doña Susana. Por favor, repita su respuesta porque no lo hemos escuchado. No lo escuchamos, está apagado el audio, señora. Discúlpeme, repítame la pregunta. Usted nos ha referido que don Willy, después de comunicarse con usted, después de la pregunta, de si lo mencionamos en la radio, que don Willy le dijo, llama al ingeniero. ¿En ese momento le explicó por qué o para qué quería hablar con el ingeniero David Cornejo? No me explicó para qué quería hablar con el ingeniero, pero estaba relacionado a la preocupación de la investigación existente, de la que poco sabía el ingeniero, pero los medios hablados, escritos y televisados sí manejaban información, pero el ingeniero realmente no sabía, era un enigma hasta ese momento. Entonces Willy, cuando yo le dije esto, me dijo, llama a David, y eso fue lo que sucedió. No me dijo para qué, pero lógicamente era por el tema ¿no? Bien, una pregunta sobre ello. ¿Cómo sabe usted que estaba relacionado con el problema de don David? Porque de eso estábamos hablando, de eso se trataba, señor fiscal, de eso se trataba. Y yo pensé que, no sé, ¿no? Por mi mente pasó, yo pensé que Willy sabía algo, porque los periodistas todos lo sabían aquí en Chiclayo. En aquellos meses era julio, agosto, me parece. Todo el mundo hablaba, todo el mundo sabía. Y él, que maneja medios, porque sí es verdad, este programa mucha gente aquí lo escucha. Entonces, yo pensé que él sabía, tenía información, y sobre eso iba a hablar con el ingeniero. Eso fue. Bien, cuando acabó la reunión en su casa, en la casa de usted, doña Susana, ¿qué le comunicaron don Willy y don David de qué acuerdos, qué conclusiones habían llegado? A ver, en esa primera reunión, creo que fue, no recuerdo bien si ahí mismo fue que el ingeniero me dijo que ya le comprara pasajes a Willy para que fuera a Lima, desde esa primera reunión. Pero está en mi declaración, señor fiscal. Eso no lo puedo precisar ahorita, pero yo creo que sí. Me dijo Kulki, Willy va a ir a Lima, cómprale pasajes. Sí.
Esa fue. Perfecto. Me parece que así fue, señor fiscal. Está en todo el expediente. Todo ha quedado Bien. registrado. Sí, lo que pasa es que tiene que decirlo oralmente aquí en la sesión. Sí. Además de los pasajes, pregunto, ¿se incluyó viáticos? Sí, sí le daba viáticos, porque tenía que hacer gastos, tenía que comer. Y es más, yo, me parece que la primera vez, y debe constar también en la declaración, le dio 5.000 soles de viáticos. 5.000 soles de viáticos. Y cuando, bueno, así fue, 5.000 soles de viáticos fue la primera vez. Y yo todavía le dije, pero ingeniero, tanto dinero, pero es que cool que en Lima se gasta. En Lima todo es caro. La comida, todo es caro. Sí. Yo siempre le reclamaba al ingeniero que por qué tanto dinero, ¿no? Y él decía que, bueno, que así costaban las cosas, que todo era caro. Doña Susana, ¿se refiere usted entonces a que don David entregó él personalmente los 5.000 soles a don Willy? En ese momento no, pero creo que después, en ese instante no le dio, pero sí le entregó. Esa parte de las entregas, señor fiscal, tal como también en la reunión anterior que tuvimos, en la audiencia anterior, yo esos detalles ahora ya no los puedo precisar, las fechas, los tiempos. Ha pasado ya varios años y en mi mente ya no queda muy claro eso, pero habla el expediente. Por favor, los detalles pequeños, con precisión, porque yo voy a faltar a la verdad si asevero cosas que ya no puedo recordar con precisión. Perfecto. No más preguntas de parte del Ministerio Público, señor director de bases. Sí, estaba observando los puntos que usted había solicitado como contradicción y reviso, y en esta primera intervención de ellos y careo se han agotado varios. Igual vamos a volverlos a plantear por si acaso quede pendiente algo. Vamos a correrle traslado ahora a la Procuraduría si sobre el primer punto que han intervenido quiere hacer alguna pregunta, señor Procurador. Sí, con su venia, señor director. Referida al señor Cornejo, si usted me permite. Claro que sí. Con su venia. Señor Cornejo Chinguel, buenos días. Referente a lo que acaba de decir la señora Kulki, en el sentido de que su persona, luego de la reunión en la casa de ella, usted se había determinado no solo enviarle al señor Willy a Lima, sino costear su estadía acá, inclusive dándole una suma de dinero. Ella no recuerda, dice, cómo y dónde. ¿Qué nos puede decir al respecto de esa afirmación que realiza la señora Kulki? Bueno, gracias, señor procurador. Mire, cuando yo me reúno por primera vez en estos hechos, en la casa de la señora Esther Kulki Pacaya, efectivamente, es verdad, la señora no estuvo presente, ella nos dejó conversando en la sala, en su sala. Y está Willy Cerrato y yo, la señora se alejó. Y ahí es donde el señor Willy Cerrato me ratifica de que tiene los famosos amiguitos en Lima y que puede ayudarme y que tiene que hacer un viaje urgente. Entonces yo le digo, muy bien, si vas a ayudarme, tus pasajes, tus viáticos, todo, yo creo que con unos 5.000 soles sí te va a alcanzar. Entonces, el dinero no se entrega en ese mismo momento, sino se entrega posteriormente, a los 2 o los 3 días, porque obviamente en la reunión yo no sabía si el señor me iba a decir la ratificación de los famosos amiguitos en Lima o me decía otra cosa. Entonces, pero sí se entregaron los 5.000 soles ahí nomás, al segundo o tercer día, se los entregué a la señora Esther Kulki Pacaya para que lo hiciera llegar al señor Willy Cerrato Puse. Gracias, señor Chinguel. No más preguntas, señor director. Gracias. La defensa del señor Concha. Sí, señor director de debates. Una pregunta para el señor Willy Cerrato Puse.
No, pero estamos todavía en el primer punto. Claro, en el primer punto, señor. Ya. Referente al primer punto, ¿no? Ya, ok. Señor Willy Cerrato, le saluda Jimmy García Ruiz, abogado defensor del señor Elio Abel Conchacaya. Usted ha manifestado que ha concurrido a la casa de la señora Esther Kulki Pacaya. Doctor García, un minuto, por favor. Sí, señor. Señor fiscal, señor procurador, respecto a esta intervención a Willy Cerrato Puse, ustedes todavía no le han hecho ninguna pregunta a él. En todo caso, si el señor abogado, el señor Concha, se va a referir a él, sería preguntarle a ustedes seguramente que van a hacerle alguna pregunta. ¿Usted, señor fiscal, le va a hacer alguna pregunta a Cerrato Puse? Señor director de debate, disculpe. A Sí. efecto de no, de repente, disculpe, para no perjudicar la dinámica de estas confrontaciones, haré la pregunta al señor Chinguel, luego ya formularé al señor Willy Cerrato. Ya, estamos ¿Sí? entre él y Kulki ahorita, sí. Ya, señor. Muchas gracias. Disculpe más bien. Señor David Cornejo Chinguel, le saluda Jimmy García, abogado defensor del señor Elio Abel Conchacaya. Señor, usted concurre a la casa de la señora Esther Kulki Pacaya a una llamada que le hizo el señor Willy Cerrato. Ya nos explicó usted que con este señor usted tenía problemas e inclusive habían llegado a un litigio por penal privado. ¿Cuál fue su interés en concurrir a esa reunión al llamado de Willy Cerrato? Buenos días, doctor, a través del señor magistrado. Buenos días, doctor Jimmy. Después de varios años lo veo aquí. Un gusto saludarlo. Igual, señor. Efectivamente, el interés que yo tenía era por esa campanita que se me dijo, tiene amigos en Lima. Y como usted comprenderá, estimado doctor, no me querían aceptar ningún documento de respuesta en FECOR de Chiclayo. Ahora, después de 5 años, ya sé por qué no me querían recibir. Ningún descargo. Mandé cartas notariales y cartas notariales. Por ese detalle es que justamente acepté que el señor Willy Cerrato vaya a Lima, conforme él me lo dijo y me lo manifestó. Y ahí está el testimonio de los viáticos y los pasajes que se le dieron para que hiciera la gestión. Disculpe, a la respuesta que nos dio a la primera parte, ¿usted considera que él como abogado, o consideraba que en ese momento como abogado, que es él, ¿no? Aparte de periodista, o como periodista, él sí tenía posibilidades de apoyarle en estas investigaciones o asesorarle legalmente en estas investigaciones que usted afrontaba? En Chiclayo era Vox Populi. El señor Willy Cerrato Puse tenía conexiones con el Consejo, con el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Con ese sentido, señor abogado y señores magistrados, es que uno, vista la presión mediática y todos los días, mañana y tarde. Un minuto, señor Cornejo. Un minuto, sí, doctor Chinchay. El doctor Jimmy García tiene su micro prendido, pero se escucha la vibración de las ondas, que el sonido que estamos escuchando viene de su micrófono. Entonces, por favor, una invocación por intermedio de la Comisión de Debate para que deje de escuchar lo otro que está escuchando y se concentre en esta audiencia, por favor. Doctor García, por favor, apague su audio. Ya, cuando tenga que intervenir, lo prende. ¿Ok? En el caso del señor Cornejo, quizás sea más complicado por el lugar donde se encuentra, pero, por favor, ahora sí, prosiga, señor Cornejo. Gracias, señor magistrado. Como le decía, estimado doctor Jimmy, efectivamente, vista la presión mediática de los periódicos, las televisoras locales, las radios, todo encima de mi gestión, y FECOR, al no recibir ni cartas notariales donde yo le expresaba la mejor disposición a los fiscales de aquel entonces para que recibieran mi documentación de descargo, entonces, y visto el ofrecimiento que efectivamente hay amiguitos en Lima que me pueden ayudar en este caso, entonces yo no me quedó otra alternativa
lamentando, por cierto, aquella decisión que tomé después de 5 años, mi estimado doctor. Esa es mi respuesta a este. Eso sería todo de lo... ¿Algo más, doctor García? Sí, señor, lo último, solamente para que nos precise el señor David Chinguel, si en esa primera conversación le hizo mención al nombre de Helio Abel Conchacaya. En honor a la verdad, no me dijo ningún nombre como consta en mi declaración, él me dijo solamente amiguitos de Lima. Eso es todo, señor. Bien. Señor. No, bien, pasamos al segundo punto, doctor Chinchay, sobre la respuesta del señor Cerrato. Va a hacerle alguna pregunta al señor Cerrato, que señaló que Esther Kulki Pacaya fue quien le dijo que David Cornejo Chinguel quería conversar con él sobre un problema que tenía. Solamente preguntarle si en ese extremo específico don Willy se ratifica en su versión originaria. Sí, doctor Chinchay, me ratifico. Don David, sobre este segundo punto del ofrecimiento, ¿qué tiene usted que decir? Doctor, ya lo he dicho. O sea, el ofrecimiento vino, yo tuve que, por la presión, aceptarlo y está en el expediente todo lo que he declarado. Que me ratifico, por cierto. Bien. Señor director de debates, no más preguntas de parte del ministro. Gracias. Señor procurador, ¿alguna pregunta sobre ese punto? No, señor magistrado, gracias. La defensa del señor Concha sobre ese punto. Prenda su audio. Tengo problemas con mi audio, el cargador se cruza y es eso lo que, esa bulla o ese reflejo que se escucha, señor. Ninguna, señor, disculpe. Bien. Sobre el otro punto, señor fiscal, David Cornejo Chinguel declaró que Susana Esther le dijo que lo veía preocupado y que había una persona que podía apoyarlo, refiriéndose a Willy Cerrato Puse. Señor Cornejo, ¿algo que decir al respecto? Ratificándome una vez más e insistiendo en la sinceridad y en la humildad, que son bases de la verdad. Gracias, magistrado. Señora Kulki. Yo niego esa aseveración, señor magistrado, porque yo no ofrecí el servicio del señor Willy Cerrato. En ningún momento. Bien, terminaremos el párrafo completo, señor fiscal. ¿Ya? Susana Esther Kulki Pacaya indicó que al despedirse, David Cornejo Chinguel le dijo que mandaba saludos a Willy Cerrato Puse, por lo que luego le consultó a Willy Cerrato Puse si había mencionado algo sobre la problemática de David Cornejo Chinguel en su radio. Posteriormente, declaró sobre la compra de pasajes. ¿Algo que decir, señora Kulki? Sí, así fue. Según el texto que usted ha leído, eso fueron los sucesos, señor magistrado. Bien, señor Cornejo. Sí, solamente un detalle. En aquel entonces la radio del señor Willy Cerrato Puse en sus programas periodísticos no tocaba mi gestión, al contrario, trataba de alabarlo. Entonces, ¿qué sentido tendría de ir a una reunión para hablar temas de radio, si no eran por los problemas que yo tenía justamente a nivel mediático? Gracias. Pregunta, señor fiscal. Debido a que esto ya ha sido tratado en los instantes anteriores, no hay preguntas de parte del Ministerio Público. Gracias. Señor procurador. Ninguna, señor magistrado. La defensa del señor Concha. Ninguna, señor, disculpe. Bien. El último acápite de esta pregunta. Willy Cerrato Puse refirió que Susana Esther Kulki Pacaya lo llamó para decirle que David Cornejo Chinguel quería reunirse con él, por lo que la iniciativa de reunirse era de este último, quedando en que Willy Cerrato Puse viajaría a Lima. Señor Cerrato. Ratifico en mi declaración y lo que ha dicho la señora Susana Kulki. Bien. Señor fiscal, preguntas. Debido a que ya se han hecho preguntas al respecto, no hay preguntas en este momento, señor director de debates. Bien, señor procurador. Ninguno, señor magistrado. La defensa del señor Concha.
Señor, ¿esto es respecto de la tercera contradicción o es respecto de lo último de la segunda contradicción? Disculpe. No, estamos en el primer punto. Primer punto. En el acápite cuarto, quinto. Primer punto. Sí, señor. Sí. Ninguna, señor, ninguna. Bien, pasamos entonces a la segunda contradicción. Esto sería entre Willy Cerrato y David Cornejo Chinguel. Le pediríamos entonces a la señora Kulki que salga y si es necesario la vamos a convocar nuevamente, ¿ya? Willy Cerrato y David Cornejo Chinguel. Juan Carlos, Coyante, cualquier cosa, vemos el tema, ¿ya? Bien. Gracias, Juan Carlos, gracias. Entonces, David Cornejo Chinguel mencionó que Willy Cerrato Puse le dijo que podía conseguir ayuda desde Lima, pero eso no iba a ser gratis. Señaló que Willy Cerrato Puse le pide inicialmente 120.000 soles y finalmente se acordó que 80.000 soles que fueron pagados en 3 partes. Señor Cornejo. Me ratifico en esta declaración, señor fiscal, y si me podría permitir ampliarle de una manera muy sucinta. A ver, un minuto nada más. Un minuto, señor Cornejo, para completar la idea. Willy Cerrato Pulse declaró que no hubo ningún acuerdo económico con Abel Concha Calla a propósito de las gestiones a favor de David Cornejo Chinguel. Ahora sí, proceda. ¿Quién apaga el audio? Ahora sí. Señor Cornejo, puede intervenir. Una vez que él viaja a Lima, con esos 5.000 soles aquellos para viáticos y pasajes, él retorna y me busca. Y nuevamente la reunión es en la casa de la señora Esther Kulki Pacaya. Y me dice, mira, están pidiendo, como dice mi declaración, un monto. Le digo, ¿pero qué monto? Dime. 120.000. Pero yo he regateado y hemos quedado en 80.000. Le dije, 80.000 no, pues. Le digo, yo lo único que deseo es que reciban mi documentación y que intervengan para que efectivamente esa documentación de descargo sea recibida por FECOR aquí en Chiclayo. Entonces me dice, no hermano, son 80 y 80. Le dije, bueno, yo te acepto, pero te pago por partes. Y es ahí donde le digo, te puedo dar 30 y luego 20. Pero dejo constancia que hasta ahí yo no sabía quiénes eran los famosos amiguitos de Lima. Entonces, yo confiado en él, lamento por haber confiado en esta circunstancia de este buen amigo, el señor Willy Cerrato Puse. Efectivamente, quedamos en que sea así, como dice mi declaración, 30 y 20. Y tal es así que al día siguiente, como yo era presidente del directorio de la Universidad Privada Juan Mejía Vaca, accionista mayoritario, y más otros ingresos que tenía, como consta en mis declaraciones de impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría de la SUNAT, pude reunir los primeros 30.000 soles y en la misma casa de la señora Kulki Pacaya, yo le entrego personalmente los 30.000 soles al señor Willy Cerrato Puse. Era para esta gestión, como resultado de la gestión que él había hecho en Lima, conforme está en mis declaraciones, señor magistrado. Bien, señor Cerrato. Señor magistrado, usted ha escuchado la declaración de la señora Susana Kulki y ahí usted puede sacar sus conclusiones de la conducta del señor Cornejo. Eso es totalmente falso. Eso no es así. ¿Cómo le voy a decir yo una cantidad si no sabíamos si la denuncia existía, no existía? Lo que él me dijo es que yo periodísticamente averiguara si había alguna denuncia, lo que él dice. Y ahí no está mintiendo cuando él dice que había presentado habeas corpus, cartas notariales, y no se sabía dónde estaba la denuncia. Se decía que estaba en Lima, que estaba en Chiclayo, nadie sabía nada. Y lo que él quería saber era por qué lo denunciaban y quién lo denunciaba. Y lógicamente ni yo ni ningún periodista sabía, ¿no? Entonces, el motivo de su ímpetu para poder conseguir la información. Después lo que él dice es totalmente falso, como están mis declaraciones también, mi querido doctor. Bien, señor fiscal, preguntas. No hay preguntas de parte del Ministerio Público, toda vez que las partes se contradicen y bueno, ya cada una da su versión. Señor procurador. Sí, si me permite, al señor
Cerrato. Señor Willy Cerrato, le consulto. ¿Usted, luego de recepcionar el viático, los 5.000 soles, llega a viajar a la ciudad de Lima y hacer alguna gestión respecto a lo que habían conversado en la primera sesión en la casa de la señora Kulki? Claro, sí. Me compraron los pasajes y los viáticos, yo viajé. Vuelvo a repetirle, ellos lo han dicho, yo soy periodista radial y soy abogado. A preguntar, a indagar a algunos colegas periodistas si algo sabía, si había denuncia, no había, en Lima no había nadie sabía nada, absolutamente nada. Nunca se supo, hasta 2 días antes, 3 días antes, cuando lo detuvieron al ingeniero Cornejo, nadie sabía, se manejaba reservadamente esta información y esa denuncia, señor procurador. Correcto. Cuando usted retorna a la ciudad de Chiclayo, en la segunda reunión, en la misma casa de la señora Kulki, ¿usted qué le refiere directamente al señor David? Pues, ¿qué le voy a referir, señor procurador? Por lógica, no había nada. No le voy a decir, tiene denuncia aquí, tiene denuncia. Eso no había nada, no se había averiguado nada. Nadie sabía nada, doctor. Vuelvo a repetir, nadie supo nada hasta 48 horas cuando lo detienen al ingeniero Cornejo. Correcto. Gracias, señor director. Bien, doctor Jimmy García, a favor del señor Concha, ¿alguna pregunta? Sí, señor, disculpe. Señor David Cornejo, Dígame. ¿puede precisarnos usted, luego de la primera reunión, en qué momento y en qué oportunidad se reúnen y el señor Willy Cerrato Puse le menciona a usted que la gestión que iba a realizar costaba 120.000 y usted regatea y quedan en 80.000 pagaderos en partes, en 3 partes, 30, 30 y 20, como usted lo manifestaba. ¿En qué momento y en qué circunstancias se reúnen para acordar ese tipo de ese acuerdo? Cuando él retorna de Lima, me hace el llamado a través de la señora Esther Kulki Pacaya a su casa, y es en su casa donde me informa textualmente, en honor a la verdad, ahí está, que ya conversó con la gente, así me dijo, ya conversé con la gente en Lima. Entonces, yo le digo, pero mi información que yo tengo de descargo, yo quisiera de una vez que por favor FECOR me la admita, porque quería yo hacer mis descargos correspondientes por escrito. Entonces me dice, ya oportunamente, espérate que en el transcurso de estos días voy a sacar una cita para que te vayas personalmente a Lima conmigo y conozcas a la gente. Él no me hablaba de uno, me hablaba de 2 personas. Entonces, luego de esa primera entrega, yo le digo, por favor, quiero saber quiénes son. Entonces, él me dice, saca los pasajes, vamos a Lima. Y efectivamente, nos vamos a Lima, y en Lima me lleva a este edificio del Ministerio Público, que ya está, que consta en mi manifestación en autos, y efectivamente, ahí por primera vez, en la puerta, antes de entrar, recuerdo claramente al edificio del Ministerio Público, saca él su celular y me dice, este es el hombre. Yo lo miro y le digo, pero este no es juez, este es el juez del caso de Ecoteva. No, me dice, ahora es fiscal. Ah, bueno, listo. Entonces entramos, al lado izquierdo hay una mesa grande donde está efectivamente recepciones, al frente periódicos murales. Yo no puse ningún tipo de documentación para ingresar, ingresamos. Y ahí nos estaba esperando el doctor Abel Conchacaya, que por primera vez lo saludaba y lo conocía a instancias de Willy Cerrato Puse, mi estimado doctor. Doctor Neira, Sí. doctor Neira, Sí, le escucho. el acusado Abel Conchacaya ha hecho abandono de la audiencia. Ya, doctor García, ¿qué ha pasado?
No pide permiso. Señor Concha. Perdón, doctor, creo que se están equivocando, doctor. Yo estoy aquí en la audiencia, estoy escuchando todo correctamente. Parece que hay un error, doctor. En pantalla ha salido precisamente en la acusada Sí, yo abandono también he visto lo mismo. También he visto lo mismo. Gracias, doctora Vía. Sí, pero estoy acá, doctor. Si tiene algún problema, tiene que avisar, por favor. ¿Ya? Si no, No, tiene doctor, que... a lo contrario, doctor, estoy mirando totalmente, doctor, porque estoy totalmente Bueno, pero grabado en la pantalla, doctor. Sí, doctor. es la información que sale en la pantalla, ¿no? De quiénes estamos, de quiénes no estamos, todo se comunica acá, todo queda registrado además. Bien, ¿alguna pregunta más, doctor García? Sí, señor magistrado. Señor David Cornejo Chinguel, usted a las anteriores respuestas que dio, dijo usted que el ofrecimiento... Se fue el audio, sí. Juan Carlos. Era para que haga... ¿Me escucha? No lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado. Empiece de nuevo. Sí. Señor David Cornejo Chinguel, usted había hecho mención a unas respuestas anteriores que lo que usted había acordado con el señor era que le realice una gestión. ¿Usted sabe a qué se refiere esa gestión? ¿Puede precisar, disculpe, a qué se refiere esa gestión ofrecida por el señor Willy Cerrato Puse? Se resume en una palabra, señores magistrados y señor doctor Jimmy. Interceder para favorecer. Así de sencillo. ¿Interceder a favor de quién? ¿Con quién iba a interceder? Disculpe. Conforme le acabo de referir, y se lo vuelvo a reiterar, cuando en la segunda vez, más o menos a mediados de octubre del año 2018, vinimos a Lima, yo no sabía con quién iba a conversar el tema de la famosa intercesión, del famoso favor. No, en la puerta del Ministerio Público, está en mi declaración y ahora me ratifico, el señor Willy Cerrato Puse saca su celular y me muestra una entrevista que estaba dando ahí televisiva y me dice, este es el hombre. Entonces yo le digo, pero este hombre es juez. Él ha sido del caso Ecoteva. No me dice ahora es fiscal superior, que está en crimen organizado. Entonces, ya le dije, perfecto. Entonces, ahí yo recién me entero, después ya de haber dado los primeros 30,000 soles y después a mi pedido, que por favor yo quiero conocer las personas que efectivamente están intercediendo para que mi causa tenga el resultado que yo esperaba. ¿Y qué resultado? Que me dejen ingresar mis documentos a esta causa reservada y atiendan mi derecho aquí en Chiclayo, estimado doctor. Sí, una más, señor. Doctor Jimmy, no lo escuchamos. Cuando usted se reúne con el señor, ¿ahí me escucha, señor? ¿Ahí me escucha? Sí. Sí, señor David Cornejo, cuando usted se reúne con el señor Willy Cerrato y de acuerdo a su versión, ustedes fijan un monto y además un objetivo, que era la gestión que iba a realizar. Él le hace mención a usted con qué personas se iba a entrevistar o con qué personas iba a realizar esta gestión. En la primera vez, en la entrega de los primeros 5,000 para los pasajes y los viáticos, y después en la otra entrega de 30,000 soles, que fue la segunda entrega, ya cuando me dice que hay los amiguitos o la gente de Lima que me puede interceder a favor mío, hasta ahí yo no sabía quiénes eran. Cuando a mi pedido le digo al señor Willy Cerrato, yo quiero saber quiénes son para poder darles una explicación y saber efectivamente. Entonces, cuando voy a Lima y conste mi declaración y está corroborada, efectivamente, ahí en la puerta, insisto, y veo que es el señor fiscal, ex fiscal Concha Caya, que me recibe en su despacho por el lapso de entre 45 y 50 minutos en una conversación cuyos ribetes están consignados efectivamente en el expediente de este caso. Bien.
señor Chinguel, para que quede claro y preciso, en la entrega de los 30.000 no hubo mención al nombre del señor Helio Abel Conchacaya. En los primeros 30 no hubo la mención, esa es la verdad, de ninguno, no solamente del señor Abel Conchacaya, sino de ninguno. Para la segunda entrega de los otros 30.000, a mi exigencia, viajo a Lima, es ahí donde me entrevisto con el doctor Conchacaya y Willy Cerrato y procedo a entregar al día siguiente los otros 30.000 soles. Ya, señor. Señor director de debates, no sé si continuamos con las preguntas para el señor Willy Cerrato. Sí, a ver, señor Cerrato. Sí, señor Cerrato. Muy buenas. Señor Willy Cerrato. No lo veo al señor Cerrato. Que hable. ¿Se lo veo todavía? No, ya, señor Cerrato. Estoy. Ya, pero no, ahí está, ya, perfecto. Su imagen tiene que quedar enfocada, solamente se ve, le ve el gorro que tiene encima. Ya. No, Ahora, buenos días. Lo que pasa es que el señor es sordo. Tengo que ponerle el teléfono en el oído porque el señor es sordo, no escucha bien. Por eso que el teléfono lo acerco al oído para que pueda escuchar. Ya, a ver, doctor García, haga la pregunta. Sí, señor Willy Cerrato, ya quedó que las contradicciones entre ustedes respecto del dinero, no hay acuerdo entre ustedes, porque usted tiene una versión y el señor David Cornejo Chinguel tiene otra versión. Señor Willy Cerrato Puse, cuando usted regresa de Lima, luego de la primera reunión con el señor David Cornejo, usted viaja a Lima, aparentemente, a ver a unos amiguitos. En esa reunión o ese viaje a Lima, ¿usted se entrevistó personalmente o se comunicó por vía telefónica u otro medio con el señor Abel Conchacaya? Eso está en mis declaraciones que di ante la Fiscalía, doctor García. ¿Puede repetirnos, por favor, para que quede preciso y se pueda...? Está en mis declaraciones que di a la Fiscalía. Ya, señor, gracias. Otra pregunta. Cuando usted regresó de la ciudad de Lima y se entrevista con el señor Chinguel a efectos de que, según la versión suya y la versión de él, contradictorias, respecto de una gestión para realizar, usted hace mención al señor David Cornejo Chinguel que una de las personas o uno de los amiguitos, como acaban de mencionar, era el señor Helio Abel Conchacaya. Vuelvo a repetirle, señor, ¿qué información le puedo dar si no sabía dónde estaba el expediente? Y todo está en mi declaración, doctor Jimmy, por favor. No, la pregunta es concreta, señor Willy Cerrato. Si hizo mención o no hizo mención al señor Willy Helio Abel Conchacaya. En mis declaraciones está, doctor Jimmy, no recuerdo. Eso es todo, señor director de debates. Muchas gracias. Doctor Prado. No lo escuchamos, doctor Prado. Prenda su audio. Es importante recordar a las partes que estamos frente a una confrontación, careo, no a preguntas dirigidas a uno u otro. Las preguntas deben de ser mutuas, en función a puntos de contradicción que tengan las personas a las cuales estamos careando. No es importante recordar eso a las partes, señor director de debate. Quisiera formular en esa línea una pregunta. A ver, se ha relatado las circunstancias y la forma en que se llevó a cabo el encuentro con el acusado en la oficina del acusado. La pregunta para ambos. Acabo de escuchar al señor Chinguel, ¿no? Chinguel, que el acusado los esperaba. Quiero que precise ambos en qué consistía esa espera. Estaba dentro de su oficina, salió a recibirlos, se comunicaron previamente al ingreso para que salga él a verlos. Quisiera que ambos nos relaten cómo se dio
ese acceso o esa entrevista inicial con el acusado. ¿Puedo comenzar yo, señor? Sí. Muchas gracias. Lo que yo recuerdo y está consignada mi declaración en el expediente, en ese local hay 2 escaleras de acceso. Subimos por la escalera que da al lado derecho y fuimos al lado derecho en el segundo piso. Y ahí en la puerta nos estaba esperando el fiscal Abel Conchacayo. Ya, gracias. Ahí nomás, señor Chinguel. A ver, señor Serrat, ¿fue así? Doctor Prado, ¿cómo está? Muy buenos días, antes de todo. ¿Fue así? Fue en el mes de septiembre y no fue así. Están las cámaras de la fiscalía, yo me registré con mi carnet de abogado y subimos al despacho del doctor Concha. Si más no me equivoco, está en el segundo o tercer piso porque no recuerdo bien, y no nos estaba esperando. Él estaba atendiendo normalmente como atiende cualquier, me imagino, días laborables que atiende a los litigantes o cosas por el estilo. Nosotros estábamos pasando y entramos, yo me registré, vuelvo a repetir, están las cámaras, está mi registro, y nos apersonamos, pero no nos estaba esperando en ningún momento el doctor Concha. A ver, señor Chinguel, recuérdele entonces lo que acaba de mencionar. ¿Cómo es que encontró a este acusado esperando, según su versión? Para hacerle recordar al señor Serrato, para hacerle recordar, es en el segundo piso al lado derecho, no había ni una persona esperando en ese segundo piso y menos en el lado de ingreso de la puerta de la oficina del doctor Conchacayo. No había nadie, nos estaba esperando. Entonces, y más... Cuando usted dice, señor Chinguel, por favor, porque ¿nos estaba esperando a dónde? ¿Dentro de la oficina, fuera de la oficina, en la puerta? Al umbral de la puerta. En el umbral, está parado en el umbral de la puerta, eso es lo que me dice. Así es. Entonces, a ver, señor, ahí nomás, señor Chinguel, gracias. Señor Serrato, le están diciendo todo lo contrario de lo que nos ha dicho usted. Prado, con el respeto que usted se merece, para comenzar... No se preocupe, señor Serrato, usted limítese a contestar lo que le acaba de mencionar el... Le vuelvo a repetir, me registré, subí y entramos al despacho del doctor Concha. Eso fue todo, estaba sentado, no estaba parado. Muy bien, gracias. Gracias a... Prosiga, señor director de debates, gracias. No tiene por qué, señor presidente. Bien, entonces vamos al punto 1.13. Estamos en que la Fiscalía es la que ha planteado los puntos en que se tiene que proceder a la discusión y estamos con el procedimiento del artículo 183, ¿no? Reglas del careo. Bien. 1.1.3, la tercera contradicción sobre lo conversado en el despacho de Abel Conchacayo. Careo entre David Cornejo Chinguel, Willy Serrato Puse. Nos dirá, señor fiscal, señor procurador y doctor Concha, si a propósito de preguntas que se hayan hecho ya se tocó ese punto o es necesario que hagan preguntas. David Cornejo Chinguel afirmó que primero se habló abiertamente de su caso y el agradecimiento a Willy Serrato Puse por el nombramiento de Abel Conchacayo por las influencias que habría tenido Willy Serrato Puse ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Willy Serrato Puse negó que se haya hablado de la investigación de David Cornejo Chinguel, quien solo indicó que era dueño de una universidad evangélica y que tenía varias empresas. Señor Cornejo. Me ratifico en mis declaraciones dadas, señor, en honor a la verdad. Se habló de lo siguiente, en lo que yo recuerdo claramente. Primero, la presentación entre Willy Serrato Puse y el señor Conchacayo en su tema amical, muy cercano, de hermano, ¿cómo estás en esto? Yo sentado, dice, este es el hombre de Chiclayo, el alcalde provincial de Chiclayo. Entonces, después de este intercambio de afectos personales entre Willy Serrato y el señor doctor Abel Conchacayo, entonces yo procedo, le digo, doctor, yo estoy aquí, desde Chiclayo he venido para explicarle mi tema. De largo he explicado mi tema. El señor Carrasco Millones, el fiscal de aquel entonces, está con una investigación reservada, dicen los periódicos, le mostré los periódicos, ahí están, le mostré los periódicos, yo había llevado aquí un folder, así, un folder
folder de esta naturaleza, y ahí estaban efectivamente los titulares. Y luego de eso, yo le digo, lo único que yo deseo, doctor, es que interceda para que reciban mi documentación de descargo. Y él me dice, oiga, no te preocupes, yo he trabajado con Carrasco Millones, el mío jodido en Chiclayo, he trabajado. Se mencionó ahí al fiscal que estaba a cargo de mi caso en aquel entonces. Entonces, yo le digo, doctor, lo único que deseo es que por favor me pegue una ayuda en lo que yo estoy consiguiendo. He venido desde Chiclayo. Señor, no voy a venir a conocer a una persona que hasta ese entonces no conocía simplemente para saludarlo, para hablar asuntos de mi universidad o para hablar asuntos de orden cristiano evangélico. De ninguna manera. Yo venía preocupado por mis temas y esa conversación se circunscribió al tema de mi problema mediático que tenía en aquel entonces. Le hago recordar bien al doctor Willy Cerrato y al doctor Conchacaya, que veo que se está riendo. La verdad requiere sinceridad y requiere humildad y no está riéndose efectivamente de lo que fueron los hechos, efectivamente, mi estimado doctor. Señor Cerrato. Doctor, por el amor de Dios, hasta ese momento no se sabía dónde estaba la investigación, no sabíamos quién la tenía. Ya le hemos dicho hasta la saciedad, ¿cómo vamos a aventar al doctor Carrasco si no sabíamos dónde estaba la investigación? Lo que dice el ingeniero Cornejo, él mandaba cartas, mandaba habeas corpus, acciones de amparo, y se lo rechazaba porque nadie sabía dónde estaba la investigación. ¿Cómo vamos a hablar de algo que no sabemos? Por el amor de Dios, por favor. Señor magistrado, ¿me puede dar la palabra para retribuir? Sí. Cortés y respetuosamente al señor Willy Cerrato puse. ¿Cómo que no se sabía dónde estaba la investigación? Si todos los periódicos y su misma radio y todos los medios de comunicación hablaban de una investigación reservada en FECOR y hablaba el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones. ¿Cómo que no se sabía? Todo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, se hablaba. Era Vox Populi aquí en Chiclayo. Entonces, ¿cómo va a decir el señor Cerrato de manera incoherente y faltando a la verdad de que lo fuimos a conversar y no se sabía dónde estaba la investigación? Por favor. Disculpe, señores magistrados, que lo digan de esa manera. Señor magistrado. Sí, señor una cosa es hablar y otra cosa es saber. Yo puedo hablar cualquier cosa, pero no es la verdad. No sabía dónde estaba. No sé si yo hubiese sabido, hubiese enfrentado al señor Carrasco de un primer comienzo. Pero no lo sabía, pues, doctor, por favor. Bien, doctor Chinchay, ¿preguntas? Bien, a don Willy Cerrato puse. Don Willy, usted acaba de decir, se hablaba, o sea, no se sabía que estaba con el doctor Carrasco, pero se hablaba de ello. ¿Podría explicarnos a qué se refiere con que se hablaba de que el caso estuviera con el doctor Carrasco Millones? Doctor Alcides, buenos días. Se especula. En el algo periodístico se dice, se habla, se especula, ¿no? Se especulaba, se hablaba que podía estar en Lima, podía estar en Chiclayo, y no sé, en ciencia cierta no se sabía, doctor Chinchay. Bien, no más preguntas, señor. Bien, la Procuraduría. Sí, para el señor Cerrato Puse. Señor Cerrato Puse, ¿usted recuerda en la línea de su medio periodístico que usted tenía en Chiclayo, cuál era la base objetiva para propalar determinada información en contra del alcalde de ese entonces, que, como dice él, tenía esa presión mediática de que había una investigación en curso en su contra? Como él dice, señor procurador, como dice el ingeniero Cornejo, se especulaba, se hablaba, titulares, Cornejo con los días contados, Cornejo pronto en la cárcel, pero nadie sabía dónde estaba la investigación, nadie. Y él lo acaba de decir al comenzar su intervención de esta audiencia cuando manifestaba de que los diarios, la radio, los canales, pero a ciencia cierta, doctor, no sabíamos dónde estaba la investigación. Correcto. Por eso le consulto. En el caso no de la radio, de la prensa, en el caso de usted
usted en su línea periodística, lo que usted propalaba respecto de este caso mediático que tenía el señor, ¿cuál era su base indicio objetivo? Nosotros comentábamos lo que salía en los diarios, doctor. Correcto. El señor Cornejo afirma de que en la segunda reunión le da 30.000 solos a usted y eso motiva para que venga acá en Lima. Esa afirmación, ¿qué tiene que decir de la entrega concreta que él dice de que le ha entregado a usted 30.000 soles? Ya en la segunda vez, 5.000 primero y 30.000. Señor procurador, todo lo que entrega dineros está en mi declaración, en mi primera declaración que hice en la FECOR. Ahí está todo lo que yo he dicho. Sí, pero justamente hoy se trata de controvertir. Él está haciendo una afirmación en este careo concreta, ¿no? Ya sé que declararon... Me ratifico lo que hice en mi primera declaración. ¿En qué sentido fue, señor Cerrato? ¿Perdón? ¿En qué sentido fue su primera declaración? Porque no, para eso estamos acá en esta diligencia. En el sentido de que el señor me estaba debiendo y quedamos en que me iba a pagar, que me iba a cancelar lo que me estaba debiendo. Bien. ¿Terminó, señor procurador? Sí. Respecto al último, al señor Cornejo, si me permite, señor director. Claro que sí. Muchas gracias. El señor Cornejo. Perdóneme. Sí. Lo que acaba de afirmar el señor Cerrato, que los 30.000 primeros que di eran por una deuda. ¿Deuda de qué? ¿Deuda de qué? Era parte del acuerdo que el señor Cerrato había tenido en Lima y que yo, de una manera directa, se lo di al señor. No hay nada de publicidad. ¿De qué? ¿Usted cree que 30.000 soles va a costar una publicidad o que arrastre deudas si desde el año 2016 yo no tenía ningún tipo de relación ni comercial ni amical? Y además lo consideraba como un hombre impresentable, que me disculpe, y por eso fui querellado. Entonces, no, pues, la verdad es la verdad, señores. Señor, que me disculpe, señor procurador, sí, que el ingeniero diga la verdad. Y quiero agregar, señor director de debates, quiero agregar, porque si fuera publicidad así, ¿por qué entonces, cuando viene mi detención preliminar el día 29 de noviembre del año 2018, él con la señora Kulki Pacaya abordan a mi hijo Alberto Rafael Cornejo Morales, médico de profesión que ya ha declarado en este juicio como testigo, y le insisten y lo presionan diciendo que yo no abra mi boca para nada sobre este detalle porque quiere devolverme no los 80.000 en soles, sino en dólares. Entonces, ¿cómo es que, siendo estos 30.000, efectivamente, como dice el señor Cerrato, para pago de publicidad, va después a estar planteando a través de uno de mis hijos que me quiere devolver para yo no hablar? No, pues no tiene sentido. Y está en el expediente, ¿eh? Está en las declaraciones y en las investigaciones de este expediente. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado. Sí. Perfecto. El señor Cornejo, le hago recordar, llegó en el año 2006 a Chiclayo. Desde ese año tenemos publicidad. Y efectivamente, nuestra amistad estaba incólume, me pagaba, no había ningún problema. Pero de que él se molestó conmigo políticamente, me dejó de pagar. Y se fue, y esa deuda que él no me pagó era la que yo le cobré, y fue lo que me pagó. Y lo referente a su hijo, ahí está mi declaración. Ahí está mi declaración, está en el expediente, señores, de esta honorable sala. Jamás he dicho que le iba a devolver $80.000, $60.000 y tanta dinero. Jamás, señores. Ahí está mi declaración y me ratifico en ello. Señor procurador. No, perdón, señor director. Gracias. Doctor Jimmy, abogado, señor Concha. Señor Concha, por favor, desde que he empezado, usted está en risa, estamos en una sesión. Si fuera presencial, usted no podría hacer eso, aunque sea virtual. Todo se ve. Por favor, le pedimos que guarde la ponderación de vida, ¿ya? Porque
puede ser que esa sea la forma de expresarse permanentemente, no parece, porque va en contradicción con su comportamiento normal. Ya tenga la bondad, porque puede ser mal interpretado, esto se graba, esto está saliendo a los canales de televisión, entonces puede haber una tergiversación de todo esto, ¿ya? Por favor. Bien, doctor García, el abogado señor Concha, por favor. Sí, señor director de debates. Antes de empezar con algunas para el señor Willy Cerrato Puse, a las preguntas. Doctor Gini, no lo escuchamos. Efectuadas por estas precisos. No, le decía al señor Doctor Gini, director de debate. no lo hemos Sí. escuchado nada. No lo hemos escuchado nada. Nada. Le decía, señor director de debates, lo siguiente. Sí. A unas preguntas formuladas por el señor presidente de esta sala penal especial, quisiera introducir un dato que el señor Elio Abel Concha Caya introdujo en este juicio oral a efectos de que quede claro esa parte de la llegada del señor Willy Cerrato Puse y el señor David Cornejo Chinguel a la oficina del señor Elio Abel Concha Caya. Doctor García, un minuto. Señor presidente, por favor. Esto es improcedente, simplemente. Es una confrontación entre partes, no es una aclaración de las preguntas o respuestas que puedan dar los procesados. En todo caso, doctor Jimmy, posteriormente hay otro punto en contradicción que guarda relación con estas cuestiones. Así Entonces, es. en su momento. Ahorita estamos en este punto 1.1.3. ¿Alguna Sí, señor, pregunta? no hay ningún problema. Solamente para hacerle las siguientes preguntas. El señor David Cornejo Chinguel, ¿usted viajó exprofesamente para entrevistarse a la ciudad de Lima, para entrevistarse con una de las personas que le iba a prestar apoyo al señor Willy Cerrato Puse? No solamente con una, sino con 2 personas, era lo que él me dijo. Y al final solamente fue con el doctor Abel Concha Caya, conforme lo he referido. No le... Ya. ¿Usted qué temas trataron y qué le dijo Willy Cerrato Puse al respecto en su entrevista? Ha estado entrecortada la comunicación de su pregunta, doctor. Si por favor fuera tan amable de volver a repetirla. La pregunta era, señor David Cornejo Chinguel, en forma específica y precisa, ¿qué temas conversaron con el señor Elio Abel Concha Caya? ¿Y qué es lo que le dijo el señor Elio Abel Concha Caya? Ya lo referí y lo reitero. Yo fui expresamente por mi caso, exclusivamente por mi caso. Y en la conversación entre 45 y 50 minutos aproximadamente que duró esa reunión, el doctor Abel Concha Caya me permitió hablar sobre mi tema en Chiclayo, problema de los transportistas, problemas de obras, problema de la planta de transferencia de Chiclayo, etc. Y le mostré la copia de mi documento enviado a FECOR, una carta notarial donde le pedía me den la oportunidad de hacer mis descargos posibles. Le mostré los archivos periodísticos de los periódicos. Y la respuesta fue clara del señor, porque yo entendía ya que el señor Cerrato ya había conversado, ya había entregado los primeros 30,000 soles, por eso yo he ido. Así de sencillo. Entonces, cuando yo le hago toda esa manifestación, me dice, no te preocupes, yo he trabajado con Carrasco, medio jodido ahí en Chiclayo, pero alguna cosa, no se preocupe, alcalde, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Y obviamente las reglas del buen comportamiento y la decencia, no le voy a decir en ese momento, oiga, ya le envié 30,000 soles, no, asumí que ya habían conversado con el señor Willy Cerrato Puse sobre la entrega de los primeros 30,000 soles. Por esa razón es que cuando regreso a Chiclayo, después de esa reunión, el señor Cerrato me pide, porque dice él textualmente, yo lo recuerdo claramente,
de que el hombre está pidiendo el saldo, o sea, los otros 30.000 soles, que yo procedo a entregarle los otros 30.000 soles, como dice mi manifestación y dice lo que yo he relatado en este juicio. Gracias, doctor. Ya, señor. Señor Willy Cerrato, puse. Le formulo las mismas preguntas. El día en que ustedes viajan a la ciudad de Lima para supuestamente entrevistarse con los amiguitos, fue el 11 de septiembre de 2018, ¿usted viajó profesamente con el señor David Cornejo Chinguel para ello? Me ratifico lo que está en mi declaración, doctor Jimmy, por favor. Se ratifica. Señor Cerrato, le reitero, y usted sabe además, aparte de este testigo impropio, usted es abogado, ¿no? Estamos en un careo, no tiene sentido que usted diga eso, tendría que hacer una síntesis en todo caso de lo que usted dijo. Correcto, doctor. No fue expresamente, doctor. Yo siempre iba a Lima por cuestiones personales o por cuestiones periodísticas, a entrevistar políticos o gente que me interesaba para mi programa. ¿Recuerda usted, señor Willy Cerrato, de qué temas trataron en la reunión con el señor Helio Abel Concha Caya? Doctor Jimmy, le dices a la saciedad, por el amor de Dios. Ya lo dije, doctor Jimmy. Creo que hay que estar atentos a lo que uno dice. A ver, señor Cerrato, por favor, primero, respeto, y en segundo lugar, tiene que absolver las preguntas que corresponden. Es una de las obligaciones que tenemos todos como ciudadanos, es esa. Señor director de debate, ya lo dije. Señor, reitéralo, pues. Si lo ha dicho, reitéralo, por favor. Ya estamos en un debate, estamos en un tema público. Tenga la bondad de recordar lo que ha dicho, o no recuerda lo que ha dicho. Porque eso también es otra posibilidad, ¿no? Cuando no es verdad, no se recuerda, ¿no? Entonces, por eso queremos saber exactamente. Lo reitero que conversamos temas de diferente índole, temas evangélicos, que el señor Cornejo tenía una universidad, que era una persona limpia, honesta, transparente. Eso fue lo que él expuso al doctor Concha. Ya, señor. ¿Usted llegó primero o llegaron juntos a la oficina del señor David Cornejo Chinguel el día en que se acercaron a la oficina del señor Helio Abel Concha Caya? Llegamos, yo me registré primero y él se registró. Él no sé si se registraría o no, pero mi registro está ahí, doctor Jimmy, por el amor de Dios. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Me registré, están las cámaras, está mi número de ICAL y luego subí al despacho. Cuando usted llega al despacho del señor Concha, ¿llega usted solo o llegan acompañado del señor David Cornejo Chinguel? Llegamos los dos, doctor Jimmy, por favor, ya, los señor. dos. No, está bien, es que tiene que quedar claro acá en el juicio oral y registrado. La otra pregunta, señor, en algún momento, en forma precisa y concreta, se habló del tema del señor Juan Manuel Carrasco Millones, fiscal provincial en ese momento de la FECOR, a cargo de la investigación contra el señor David Cornejo Chinguel. ¿Se les puso algún tema al señor Helio Abel Concha Caya en su oficina del día 11 de septiembre del 2019? No recuerdo. ¿No recuerda o no sabe si se trataron o no se trataron? No recuerdo, porque fueron tantos temas que hablaron ahí y escuchaba, pero no recuerdo. Ya, señor, eso es todo. Gracias, señor. ¿Terminó, doctor García? Sí, señor. Bien, al menos fiscal, sobre este punto, sí. Señor fiscal, pasamos al 1.1.4, cuarta contradicción. Conforme, señor. Bien, sobre lo conversado en la oficina del directorio de la Universidad Juan Mejía Vaca, careo entre David Cornejo Chinguel y Willy Cerrato Puse. David Cornejo Chinguel manifestó que se habló directamente de la investigación seguida en su contra y que Willy Cerrato Puse le dijo que vayan a la Universidad Juan Mejía Vaca a conversar, ya que había algunas noticias que darle sobre lo que había averiguado Abel Concha Caya. Willy Cerrato Puse mencionó que el motivo de la reunión fue la inauguración del Centro Médico Humanidades y la posibilidad de que David Cornejo Chinguel, como alcalde de Chiclayo, pueda participar. Señor Cornejo. Gracias, señor magistrado. Eso es ya en la visita que hace el señor exfiscal Concha Caya a Chiclayo, que viene acompañado con una segunda persona que hasta en aquella reunión no sabía de quién se trataba. Efectivamente, en aquel día
Estamos hablando de casi en las postrimerías de octubre del año 2018. Willy Cerrato me llama y me dice, aquí está el hombre. Ha llegado a Chiclayo, lo he recogido del aeropuerto y quiere saludarte y quiere hablar contigo. Yo le digo, pero mira, Willy, son las 7 de la mañana, yo tengo que despachar, tengo que irme a la alcaldía. No, vente. Vamos a ir a la Universidad Mejía Vaca. Efectivamente, después de unos 15, 20 minutos, yo voy a la Universidad Mejía Vaca y encuentro una camioneta pick-up negra, doble cabina, que seguramente era de propiedad de Willy Cerrato, donde estaba el señor chofer de Willy Cerrato, el señor Willy Cerrato, el señor Abel Conchacaya y esta otra persona que venía acompañando. Les hago entrar, porque yo manejo mis llaves, a la oficina del directorio, lo recibo y comenzamos a conversar, conforme está registrada en mi manifestación, en las diferentes manifestaciones que he dado. Le agradezco, pero previamente yo recuerdo que a Willy Cerrato le insistía, oye Willy, total, no tengo ningún trasiego de información para FECOR. Los periódicos siguen molestando. No te preocupes, el hombre ya lo tiene controlado todo. Esa palabreja, disculpe el término, señores magistrados, de controlado todo, me lo repitió en más de 50 oportunidades. Entonces digo, pero quiero una seña, quiero que el hombre me diga, oiga, ya pues, estoy conversando, no estoy conversando, estoy hablando, vas a tener esta oportunidad para hacer tu descargo. Entonces, pasan a mi oficina, el señor doctor Abel Conchacaya con esta segunda persona, están ahí en el mueble, yo al frente de mi escritorio, Cerrato en una tercera silla, y me dice, he venido a Chiclayo porque traigo información que entregar a FECOR sobre el caso de los cuellos blancos del puerto. Como es un tema que a mí no me interesaba, y le dije, doctor, pero yo insisto en el tema de que la información que está saliendo en los periódicos sigue insistiendo de manera mediática en los problemas de mi gestión. No te preocupes, es ahí donde me dice él adentro en la oficina, yo creo que vas a terminar tu gestión, inclusive terminas y ese día te pones una bandita de músicos de al son de marinera, tú vas a terminar y sales en olor a marinera de tu despacho en el Palacio Municipal. Entonces yo dije, bueno, dije, doctor, no es una mala idea, perfecto. Entonces yo entendí, ahí seguía entendiendo que efectivamente las cosas iban por buen camino en el patrocinio, en la intercesión, en la ayuda, cualquier nombre que se le pusiere de este tema. Muy bien. Entonces, termina la reunión, me lo presenta el señor que está al costado al lado derecho y me dice, yo soy el presidente del directorio de un hospital de clínicas que está en la cuadra 7 de la avenida Pedro Ruiz y te invitamos para que vayas a la inauguración, me dice el señor Le dije, no puedo, mi agenda está muy copada, no puedo ir. Bueno, mandaré a un representante. La invitación fue verbal. Saliendo de mi despacho, que hay un pasadizo ancho, grande, antes del patio donde estaba la camioneta del señor Cerrato, presumiblemente su camioneta. Entonces, de manera inusual, que es la palabra que yo he empleado en mis manifestaciones, el señor Conchacaya me abraza, yo estaba en el lado derecho, él en el lado izquierdo, me abraza con el brazo derecho y me dice, no se preocupe, mi alcalde, yo soy su chapulín colorado, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, con ese mensaje yo pensé que efectivamente, pensé que esa era la famosa seña de que todo andaba bien. Vaya ingenuidad mía, que efectivamente a qué acuerdos o qué asuntos entre Willy Cerrato y el señor Conchacaya habrían arribado, pero por lo menos me tranquilizó y yo simplemente seguí camino, se despidieron, hasta luego. Eso es, en honor a la verdad, los hechos que yo los he relatado en más de 5 o 6 oportunidades y que me reitero ahora en esta audiencia de careo, señores magistrados. Señor Cerrato.
Efectivamente, doctor. Lo que es la verdad, así fue. Nosotros nos hemos ido a invitarlo al señor para que sea el padrino de ese centro médico que se inauguró en Pedro Ruiz Gallo. Ese fue el motivo de la invitación. Más allá de las conversaciones que él refiere, que él dice, de seguro que se produjeron, no recuerdo muy bien, pero en conclusión fue invitarlo para que vaya como padrino al centro médico que se iba a inaugurar en Chiclayo. Señor fiscal. No hay preguntas, señor director de debate. Bien, señor procurador. Sí, con su permiso, señor director. Señor Cerrato, el señor Cornejo afirma de que el señor Conchacaya, el señor acusado, le refiere, abrazándole un gesto, no sé si campechano, si cabe el término, le dice que no te preocupes por tus problemas, yo soy tu chapulín colorado. ¿Usted escuchó esa afirmación que le hace, según la postura del señor Cornejo, al señor Conchacaya? No, doctor, no. Le consulto, ¿usted estuvo cerca de esa conversación? No, estábamos separados, estábamos a varios metros de distancia. El señor Conchacaya y el señor Cornejo, ¿a qué distancia de usted estaban conversando para que usted no escuche? ¿Recuerda usted? No recuerdo, pero toda distancia pues ponderable, ¿no? Correcto, pero sí escuchó la invitación que le hace el acompañante, el señor Conchacaya, para ir a inaugurar los hospitales o ambientes que estaban por inaugurarse. Eso fue el motivo de la visita, doctor. Correcto. Si puedo formular al señor Cornejo, señor director de debates, respecto de lo mismo. Claro que sí. Con su venia. Señor Cornejo, afirmó y afirmo, justamente es un punto de debate, el sentido de que el señor Conchacaya a usted le refirió de que respecto al problema que usted le estaba planteando, que era su preocupación, de que él era o que él sería su chapulín colorado en el caso concreto. ¿Usted le requirió o precisó al respecto a qué se refería cuando hacía esa afirmación? Gracias, doctor. Se refería a mi caso, a los inconvenientes y complicaciones de mi caso, que ya estaba prácticamente, ojo, a postrimerías de la detención preliminar, porque aquí hay un detalle. El fiscal de aquel entonces había presentado un requerimiento de detención preliminar a un juzgado que fue el sexto acá en Chiclayo en aquel entonces, y que a la República, y ahí es el archivo periodístico de la República, dice, deniegan pedido de prisión preliminar al alcalde de Chiclayo. Entonces ya se hizo público, formalmente, porque había una denegatoria. Entonces, mi problema era más acuciante. Entonces, por eso es que yo le dije en aquel entonces, en más de una oportunidad al señor Cerrato, oye, hermano, una seña, disculpe el término coloquial, hermano, una seña, quiero una seña, que me digan, mira, ve, ya un juzgado ha rechazado por no ser competente, ¿correcto? Ahora el señor va a insistir. Entonces, yo entendí en aquel entonces cuando el señor, yo me adelanto, el señor Conchacaya me da el alcance, me abraza y me dice, no se preocupe, alcalde, yo soy tu chapulín colorado. Lo entendí como que efectivamente me estaba protegiendo. Entonces, correcto. Yo le dije, muchas gracias, señor, muchas gracias, y nada más, y me despedí, como consta en mis declaraciones ahí en este expediente judicial. Correcto. En ese contexto le consulto, el señor Cerrato estaba presente en esa
en esa reunión y a qué distancia de ustedes se encontraba el señor Cerrato Puse? Estaba detrás mío, pero como acabo de escuchar, seguramente ahí habrá empezado el problema, que lo lamento, de su oído, que no escucha, entonces probablemente no lo haya escuchado, ¿no? Yo no soy quien para calificar eso, pero eso fue lo que ocurrió efectivamente. Él estaba cerca, estaba detrás mío, es un pasadizo. Yo iba primero con el doctor Conchacaya, detrás el señor Cerrato se quedó con el otro señor, que era el, entre comillas, el dueño, representante de ese hospital de clínicas, y detrás estaba mi gente de seguridad, los dos policías de seguridad y mi seguridad privada, que eran efectivamente los que no me dejaban ni a sol ni a sombra. Eso es, mi estimado magistrado. Abogado del Estado, le consulto. Usted refiere que usted le pidió una seña sobre una evidencia concreta respecto a su caso. Le consulto, hasta esa fecha que usted, según afirma, ya había hecho desembolsos, tengo entendido ya 30.000, después 5.000, de su caso en concreto, de la carpeta fiscal, de la investigación a nivel de FECOT, usted llega a recepcionar alguna providencia, alguna disposición, algún documento fiscal en su contra respecto al caso que se está investigando? Solamente información verbal que, según el señor Willy Cerrato, le comunicaba telefónicamente el señor Conchacaya, ¿correcto? Pero que yo, al contrastar con las informaciones que salían en los días subsiguientes, efectivamente tenía consistencia. Y tal es así que cuando yo caigo detenido preliminarmente, si usted me permite, el 28 de noviembre del 2018, y mis declaraciones del 2, 3 y 4 de diciembre del 2018, yo le digo en mi declaración al señor fiscal Juan Carrasco Millones, ahí está mi declaración, yo le digo, señor fiscal Juan Carrasco Millones, el doctor Javier Conchacaya, que trabaja en crimen organizado, con usted ha coordinado algunos detalles. El señor miró al cielo y fue mi primera desinteligencia con aquel fiscal porque no consignó totalmente lo que yo había dicho. Y mi abogado, por eso es que lo subrogué, en aquel entonces, efectivamente dijo, no, así nomás. Y eso consta, o sea, lo que yo estoy refiriendo ahorita consta en mi declaración del 2, 3 y 4 de diciembre del año 2018, donde le digo, el fiscal Abel Conchacaya, con usted, señor fiscal Juan Carrasco Millones, han estado conversando sobre mi tema, en el entendido que efectivamente había intercedido a través del fiscal Conchacaya con el señor Willy Cerrato Puse. En ese mismo punto le consulto. Usted refirió de que anteriormente que el señor Cerrato le había pedido el saldo, el hombre está pidiendo el saldo de los otros 30.000 soles. En esa reunión en la universidad, usted llega a entregar los otros 30.000, ¿en qué momento? ¿Antes? ¿Durante? ¿Nos podría precisar ello? No, doctor, cuando ya va a la reunión de la Universidad Mejía Vaca, yo ya había entregado los primeros 5.000 para pasajes y viáticos, que ya está claramente definido. Después los primeros 30.000 soles. Y cuando yo regreso de Lima, de la famosa aquella entrevista en la oficina del doctor Abel Conchacaya, el señor Cerrato me exige los otros 30.000 soles y yo le cancelo los 30.000 soles. Cuando el señor Abel Conchacaya viene a la Universidad Mejía Vaca, estamos hablando ya de la última semana de octubre, si mal no recuerdo, el señor Cerrato me cobra el saldo, 20.000 soles. Y como yo estaba ajustado, le dije, bueno, voy a tratar de conseguirte unos 15. Sí, me dijo, porque tengo que irme a comer a Monsefú y patatín, patatán. O sea, ya no, pues, esa es la verdad. Entonces, los 15.000 soles fueron prácticamente la cuarta remesa, y al final, ya más o menos una semana antes de que yo caiga detenido preliminarmente, le entregué los últimos 5.000 soles al señor Cerrato, en su mano. Una última pregunta en ese punto. Le consulto, a la luz de los hechos, usted dice que el señor Cerrato Puse a las 7 de la mañana se va y que tienen que reunirse en la universidad. Le consulto, si el señor Cerrato Puse no lo hubiese
requerido usted su asistencia a la universidad para la reunión a eso de las 7 de la mañana, ¿usted hubiese sabido la llegada del señor Conchacaya a la ciudad de Chiclayo? No, no hubiera sabido, simplemente porque la conexión y la intermediación, a pesar que también consta en el expediente que en la primera reunión que yo tuve en Lima, en su oficina con el señor Conchacaya, intercambiamos números telefónicos. Nunca lo llamé, ni tampoco el señor Conchacaya nunca me llamó. Entonces, todo se hacía a través del señor Willy Cerrato Puse. Gracias, señor. Gracias, señor director. Audio, señor director. Doctor García, por favor, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, señor. Gracias. Para el señor David Cornejo Chinguel. Dígame, doctor. En esta reunión, en las oficinas de la presidencia ejecutiva de la Universidad Juan Mejía Vaca, usted o el señor Conchacaya le Doctor García, se fue su audio. precisó a esta tercera. Doctor García, no lo hemos escuchado. Se fue su audio. Aló. Sí, ahí me escucha. Aló, ¿sí? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Señor David Cornejo Chinguel, en la reunión que usted tuvo en la Universidad Juan Mejía Vaca, usted le pidió expresamente apoyo al señor Helio Abel Conchacaya para que interceda por usted en la investigación penal que tenía ante las autoridades de Chiclayo. Lo volví a reiterar, estimado y respetado doctor Jimmy. ¿Reiterar en qué sentido? Claro, diciendo, señor, los problemas de presión mediática siguen. Es ahí donde a esa locución él me dice, no te preocupes, tú vas a terminar tu mandato, vas a salir con tu marinerita y no sé cuánto y lo otro, fuera de Palacio Municipal. Por esa expresión reactiva es por mi preocupación manifestada, a pesar que yo me sentía muy incómodo porque había una persona ajena realmente a las conversaciones que nosotros ya habíamos sostenido, que era esta persona que iba a hacer esa, entre comillas, invitación. Una pregunta para el señor Willy Cerrato Puse. Señor Cerrato, sí, haga la pregunta. Señor Cerrato Puse, a pesar de que ya usted hizo mención a que estuvo a unos metros de la posición en que estaba el señor Chinguel y el señor Helio Abel Conchacaya, usted pudo observar, dijo que no escuchó, pero pudo observar que el señor Helio Abel Conchacaya tuvo gestos de amistad o de bastante afinidad entre ellos en el trayecto de salida de la oficina del señor David Cornejo Chinguel. No pude observar nada, doctor. Se caminaba normal, conversando, pero no pude observar nada. No pudo observar nada. Dígame, ¿en algún momento el señor Helio Abel Concha, antes, durante o después de esa reunión, le habló sobre Juan Carrasco Millones y el tema de investigación penal del señor David Cornejo Chinguel? No. ¿Ninguna? No. Ya, señores. O sea, ninguna conversación al respecto. No. Gracias. Bien, vamos a la 1.15, señor fiscal. 1.15. ¿Me permitiría una pregunta para don Willy, por favor? Por supuesto, señor fiscal. Gracias. Don Willy, acaba usted de negar la mención del problema. Sin embargo, en dos ocasiones, una de ellas a las 10:34 de esta mañana, usted ha dicho, no recuerdo. ¿Con qué versión nos quedamos? ¿No recuerda si se trató el tema del problema procesal que tenía don David o no se trató? Por favor.
Dile, no. Doctor Chinchay, ¿me puede repetir la pregunta, doctor Chinchay? La pregunta es que usted hoy a las 10:34 a una pregunta también del doctor Jimmy respondió, no recuerdo si se trató el tema, y ahora le acaba de decir al doctor Jimmy, no se trató el tema del problema procesal que tenía don David ante la Fiscalía del doctor Carrasco. Por eso quería ver con qué versión nos quedamos. ¿No recuerdo o no se trató? No, y yo aclaro, doctor Chinchay. Lo primero, no recuerdo, me ratifico. Lo segundo, en el Mejía Vaca no se tocó ese tema. En el Mejía Vaca. Ok, no más preguntas, señor director de debate. No sé si podríamos hacer una pequeña pausa, señor director de debate. A las 11 vamos a concluir, señor fiscal, porque tenemos otro programa. Entonces, estamos en la 1.15. En todo caso, de repente, en los 11 minutos que nos quedan, no vamos a poder concluir. Entonces, mejor lo suspendemos. La otra semana, la va a ser de 9 a 1. De 9 a 1. Va a ser 4 horas que vamos a trabajar la siguiente semana. Estamos hablando, hoy día estamos hablando del miércoles 2 de agosto. El miércoles 2 de agosto es de 9 a 1, donde esperamos agotar todos los careos que se han propuesto por ustedes, por la Procuraduría y por la defensa del señor Concha Caya. De 9 a 1 terminamos, hacemos alguna consulta si hay prueba adicional, resolvemos lo que corresponda, tiene que estar preparado para los alegatos también, señor fiscal, ¿ah? Ya, porque seguramente la siguiente sesión deben ser los alegatos. Estamos hablando del 9, ¿no? Estamos hablando del 9. O, perdón, ahí el 10. Eso lo vamos a hacer el jueves 10. El jueves 10 de 9 a 1. El jueves 10 de 9 a 1 va a ser la siguiente sesión, jueves 10 de agosto. ¿Por qué? Porque el miércoles tenemos alegatos todo el día, de un caso complejo que estamos terminando. ¿Ya? Entonces están preparados todos para ese próximo programa y también prepárense los abogados de la Procuraduría y de la defensa del señor Concha Caya, ¿ya? Para los alegatos finales que correspondan. Bien, entonces ese sería el programa. Proseguimos, como hemos dicho, el miércoles 2 de agosto de 9 a 1, donde terminaremos todos los careos. Bien, gracias, señor presidente. Volveremos a convocarlos a ustedes, señor Cornejo, señor Willy, a la señora Kulki por secretaría también, al hijo del señor Cornejo también, a todos los que han propuesto y que secretarías especialistas de juicio oral sabe, ¿ya? Muchas gracias. Terminamos, señor presidente. Está apagado el audio, señor presidente. Muy bien, damos por concluida la sesión. Gracias a todos por su concurrencia. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días con Buenos todos. días. Permiso.